Ya estamos entonces para conversar con András Utov, él es economista y miembro del Consejo Consultivo Previsional, y Claudia Sangüesa, investigadora adjunta de la línea Las Dimensiones Socioeconómicas del Conflicto de COES y directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor. Bienvenidos ambos esta mañana a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por conectarse. Hola, buenos días, gracias a ustedes y felicitaciones a Daniel. Muchas gracias. Muy bien. Sí, todavía te llegan felicitaciones. No. Es que no nos habíamos visto, nosotros ni escuchado. Cierto. Claro. Cierto. Sí, pues, y no es menor lo que pasó, ¿verdad? Así que, de todas maneras, estamos muy contentos con la elección de Daniel como primera mayoría nacional para la Convención Constitucional. Y contigo como primera mayoría concejala en Ñuñoa. Claro, un puesto más chiquitito, pero son se puros agradece. Candidatos acá. Puros candidatos somos. Ya no somos candidatos, somos electos. Puras autoridades. Electos. Todavía no asumimos, pero electos. Oye, pero nosotros deberíamos entrevistarlo a ustedes, ¿no? Ustedes no. Bueno, otro día que conversemos de municipios, gobiernos locales. La fiscalización democrática va en las dos direcciones. Exactamente. Oye, vamos a conversar sobre pensiones porque es un tema que siempre está ahí en el tapete, ¿verdad? Por todo lo que tiene que ver con las AFP. Aparecen retiros del 10%, primero, segundo, tercero, ya parece que estamos por el cuarto, y ahora se habla incluso de la idea de sacar el 100% de los fondos. Pero como que no sé si esto se contrasta con que también existe la idea de terminar con el sistema de AFP, porque no sería un verdadero sistema de seguridad social. Entonces, bueno, están todas estas cosas puestas sobre la mesa. Parto contigo, Claudia. ¿Cómo ves esta idea, mala idea, buena idea del retiro del 100% de los fondos? Sí, yo diría que es una mala idea de todo punto de vista. Primero porque cuando se cambió el sistema de pensiones el año 80, lo que hizo el Estado fue asumir la responsabilidad de financiar las pensiones en ese momento, que se financiaban con las contribuciones sociales, que pasaron a formar parte de un fondo de ahorro individual. Y empezó a gastar desde el 6,5% del PIB, 7% del PIB. Todavía hoy día gasta cerca del 2% del PIB. El acumulado, digamos, de gasto público de todos estos años ha sido más del 120% del PIB por el traspaso del sistema. Y por lo tanto, eso ha significado que toda la sociedad, básicamente Chile como un todo, ha tenido que asumir la responsabilidad de financiar el sistema cuando los ahorros previsionales en este momento están en el sistema financiero, digamos. Y por lo tanto, sacar todos esos ahorros hoy día y volver a asumirlo de parte de las contribuciones sociales, digamos, la responsabilidad de financiar el sistema, implica como básicamente botar a la basura el esfuerzo que hizo la sociedad como un todo durante todos estos años. Y por eso cuando nosotros hacíamos una propuesta de cambio más radical en el sistema de pensiones, decíamos lo que tenemos que hacer gradualmente es ir financiando, complementando las pensiones con las contribuciones sociales, con un fondo mixto en realidad, entre contribuciones del empleador, del trabajador y del Estado, pero usando los ahorros previsionales que hasta este minuto han estado ahí para financiar las pensiones, digamos. Claro. Entonces, sacarlos y no usarlos para financiar las pensiones significa, en el fondo, básicamente volver a cargar a la sociedad entera, ¿cierto?, con todo este costo, y yo creo que eso es lo que a mí me parece que intergeneracionalmente, digamos, sería como un error, básicamente. Se puede cambiar el sistema de todas maneras, así y lo que significa generando mejores pensiones, eso
eso ya lo sabemos, ¿cierto? Se pueden generar mejores pensiones, eso necesita de mayores cotizaciones, pero también necesita de otra institucionalidad, pero eso no pasa por deshacerse de todos los ahorros previsionales que son para la vejez, digamos. András, cuando se dicen cosas como lo que está diciendo Claudia, utilizar esos fondos, hay algunos que salen y dicen cosas como pero eso es expropiar y se quieren robar nuestra plata. Si podríamos, como en palabras sencillas, explicar a lo que se refiere Claudia cuando dice que si vamos a tener un sistema mixto tenemos que utilizar esos mismos fondos, ¿no?, que ya hemos juntado. Mira, yo creo que lo que hay detrás de esta propuesta es ciertamente una campaña del terror. Y lo digo con toda responsabilidad, en el sentido de lo que ellos están haciendo es decir, oigan, tenemos, y lo dice él cuando va en una entrevista en un taxi, en una de las tantas entrevistas que le hicieron a Alessandri, al diputado, dice, esto lo tenemos que sacar de las garras de los populistas que vienen, que van a nacionalizar y estatizar los fondos. Exacto. Y eso no es cierto. Y lo que él hace entonces no es entregarle los fondos a los trabajadores, sino que él dice, traspasémoslo a una cosa que no se llame seguridad social, traspasémoslo a fondos que sean manejados por privados y que no puedan ser expropiados por nadie. Entonces, eso es claramente una campaña del terror diciendo, mire, que cualquier reforma que se pueda hacer al sistema de seguridad social es una expropiación de fondos y no lo es. Y claramente yo coincido con Claudia, con quien aprovecho a saludar de nuevo, hace tiempo que no nos veíamos y hemos juntos desde la Comisión Bravo con ideas parecidas, cambiando algunos parámetros nomás más hacia un lado o hacia otro, pero la idea es la misma. Yo creo que efectivamente aquí lo que hay no es un ahorro previsional, sino que son derechos previsionales y hay que respetarlos. Mientras mantengamos el sistema de previsiones, son cuentas de ahorro individuales y en cualquier transición eso hay que respetarlo como un derecho de los trabajadores, ya sea en la forma de propiedad del ahorro o de alguna otra forma, pero ellos ya han hecho un esfuerzo y eso en ningún caso tiene que desaparecer del sistema de seguridad social. Entonces, mi primera respuesta a tu pregunta, a esta primera pregunta, es que claramente esto es una campaña del terror, donde lo que se está haciendo es decir, mire, viene el ogro, se va a comer los fondos, los van a expropiar, y lo que tenemos que hacer es sacarlos hacia un sector privado donde estén protegidos. De hecho, Alessandri habló de botín. Así incluso lo llamó, ¿no? Botín. Sí. Exacto, así de fuerte y de campaña del terror, digamos. Entonces eso no es política pública, eso es, como digo, campaña del terror, claro. Casi terrorismo. ¿Sabes qué? Entonces están llevando la discusión a unos extremos, en que descalifican cualquier análisis técnico. Debo interrumpir brevemente. Porque anda circulando meme. No. Un Twitter. Ya. Que dice que yo declaré que había que nacionalizar o estatizar los ahorros de los trabajadores. Y nunca ha sido mi idea. Yo comparto plenamente lo que está diciendo András y lo que está diciendo Claudia. Yo creo que eso son parte de la campaña del terror. Pero están diciendo una falsedad. Ya que estamos hablando de eso, para que a algunos si les llega, digan, no es cierto, nunca he dicho, porque no creo, porque creo que es derecho del trabajador hacer qué. Lo que yo creo que va a pasar es otra cosa. Cuando hagamos un sistema mixto, le van a decir, ¿usted sigue en el sistema mixto? O sea, se cambia y lleva usted mismo voluntariamente su plata al sistema mismo, o sigue en el sistema de AFP. Usted decide. Pero no se queje si todos los demás tienen una pensión mejor al final de sus días, porque usted va a empezar a ver que no le va a alcanzar y va a seguir con el mismo sistema. Es la fórmula, ¿no? Para la transición me refiero. Y el otro, entre un sistema colectivo, es mixto, hay una cosa mixta de además el Estado va a poner más plata, vamos a hacer lo que dice un poco la Fundación Sol, que puede ser mejorado o no, pero este ahorro colectivo por un lado y por otro lado sistema de reparto también para los que ganan menos, subiendo en esta pirámide, etcétera, etcétera. Pero jamás he pensado que tienen que tomarse las platas de las personas y pasarlas al Estado, nunca lo he pensado. Ahora, lo que sí quiero decir, lo que dice András, es cierto, pero es parte de la campaña del terror, porque ponen el ejemplo de Argentina. Y dicen, ¿cómo en Argentina?
como en Argentina, que el Estado pescó las plata y las pasó a... Cualquier frase que empieza como en Argentina es probablemente una mala una campaña del lección para el terror, país. porque además yo no sé cómo fue en Argentina, si se perdió esa plata o no, pero la frase es como en Argentina, digamos. Que no sé bien cómo Claro. Por- No, yo estoy de acuerdo. Bueno, a lo que te digo, Daniel, que hay que ser cuidadoso con las palabras. No te estoy criticando, pero te van a tomar cualquier palabra para asimilarte a Argentina, a Chávez, a cualquiera que no les guste, vamos, a Duro, y crear la campaña del terror. Y yo creo que aquí tenemos que estar tranquilos y se puede reformar un buen sistema. Lo vimos una vez con Claudia en un momento de crisis en la Comisión Bravo, que era mejor estar unidos que estar separados, y creo que hay bastantes puntos en común hacia dónde tiene que moverse el sistema. Entonces eso es lo que hay que reforzar y cuidarse con las palabras nomás y no dejar caer en esas campañas, no tentarse en esa discusión. ¿Tiene un análisis particular sobre el sistema argentino? Que dando vuelta tanto en redes No sociales. sé, yo no... Claudia quería decir algo, me parece. Sí, no, que yo siempre enfatizo mucho la idea de que efectivamente sea una institución pública, ojalá autónoma del Estado, la que administre el sistema de seguridad social, ¿sí? Yo creo que eso es buena idea porque efectivamente son muchos recursos. Los gobiernos en general necesitan también muchos recursos, entonces es bueno separarlos institucionalmente para administrarlos de manera independiente, pero eso no significa que el sistema privado sea mejor. Hoy día lo que pasa es que el sistema privado realmente no se acoge a las reglas públicas, están todo el rato como influyendo en una discusión que yo creo que no deberían realmente meterse, o sea, es una discusión de las instituciones más políticas, en el fondo, de los espacios de discusión, como por ejemplo ahora la constituyente. Yo creo que de hecho va a marcar, espero que marque un camino en esta dirección, porque básicamente uno dice también, uno mira los datos, ¿cierto? Como tratando de tomar distancia y decir, ya, ¿qué realmente es lo que quiere la sociedad chilena? Claro. Para poder diseñar lo más cercano a esas preferencias sociales. Y uno dice, bueno, ¿quién representa hoy día como esas preferencias sociales para poder indicar a los técnicos, digamos, hacia dónde ir? Y yo creo que en estos momentos la Convención Constituyente puede dar luces, y yo creo que a diferencia de Bernardo Fontaine, que pedía que pasara el fast track del tema económico, me gustaría que hubiese un fast track de seguridad social para que el próximo gobierno pueda tener un norte, una brújula, y así poder hacer una reforma de pensiones que apunte en la dirección de esa brújula, hacia donde indica esa brújula, y no estemos dándonos vueltas en círculo, poder llegar a una que sea pertinente, digamos, porque todo el rato hemos estado 15 años, más desde el 2006 por lo menos, intentando hacer una reforma de pensiones que se estanca, y yo creo que ahí puede la Convención de Hecho Constituyente ser un buen aporte en ese sentido. Hassan. Sí, yo quería, estando muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora, quería volver al tema de la campaña de terror y esta parte ideológica que va a ser muy importante, creo yo, en el debate venidero, porque es algo que ha pegado en la ciudadanía, que es este concepto que la plata es mía, por ende lo quiero sacar. Porque el argumento del diputado Alessandri para el retiro del 100% de los fondos es que van a robar mi plata, es mi plata, los van a sacar y por ende yo tengo que sacarlo antes de que me lo quiten. Ahora, en el sistema actual, en el sistema de las AFP, ¿ya? El cotizante o la cotizante es dueño de los fondos, pero en un sentido muy restrictivo. No es como una cuenta bancaria que uno puede sacar la plata en cualquier momento. Más bien son ahorros que dan derecho a cierta pensión a futuro.
Entonces, el dinero que está en las AFP, bajo la lógica del sistema de AFP, permite que cuando uno llegue a la edad de jubilación, se calcula o retiro programado o renta vitalicia, pero es un derecho es la posibilidad de tener un monto particular de pensión. Entonces, con un nuevo sistema no cambia eso. El dinero que está en el sistema, bajo la cuenta individual, permite financiar una parte de una pensión. ¿Ya? La pregunta es ¿cuánto va a permitir financiar? Y ahí está, yo creo, el tema del debate del sistema futuro. ¿Cómo se va a calcular la pensión? Porque no es retiro de dinero que uno puede gastar en el momento, que realmente es un plan destructivo. Si yo no puedo controlar el país, entonces prefiero que esté destruido, que ha sido la política de la derecha más extrema en todo este tiempo. Pero entonces sí, estamos tratando de tener un debate con alturas miras. ¿Cuáles son las distintas propuestas? Quería preguntar un poco de eso, porque ha ido evolucionando el debate previsional en Chile. Desde la Comisión Bravo, la propuesta B y C, la propuesta de No Más AFP, ahora una propuesta de la campaña de Daniel Hadwe, que es bastante distinta a las propuestas de No Más AFP, pero todos combinan, tengo entendido, al final un sistema de reparto parcial con un sistema de ahorro colectivo. Entonces tenemos los dos tipos de solidaridad, ¿ya? La solidaridad intergeneracional e intra la misma generación. Y es un tema de determinar los niveles de eso. Pero creo que estamos más o menos dentro de ese mismo universo. Entonces quería preguntar, dentro de esa lógica, primero, ¿qué pasa el dinero ahorrado en la cuenta individual? Porque todo el mundo habla de respetar esa cuenta individual. Pero eso, ¿qué implica en términos del derecho de pensión que uno va a tener a futuro? Eso es la segunda patita de la pregunta. Eso lo pregunto como general, pero específicamente en el abanico de distintas propuestas que se están discutiendo actualmente. Perdón, Pian. Mira, yo me quiero descolgar de lo que dice Hassan porque hay varias cosas interesantes ahí. Primero, nosotros no vamos a construir de cero un sistema, sino que partimos del sistema que hay. Y en ese sistema hay adquirido en dos sentidos. Uno es que el ahorro efectivamente en la lógica actual es un ahorro individual, en un contrato individual, pero no es de propiedad. Yo creo que ese punto que hace Sam es bien interesante. O sea, si bien ahora se ha podido retirar y da la sensación que uno lo puede retirar cuando quiera, esas son excepciones que se han hecho debido a que no había una política de protección social adecuada para la crisis. Pero no es lo que hace el sistema como estaba diseñado. El sistema era para pagar la renta vitalicia o un retiro programado, y esa es la única propiedad que tiene él. Y lo que hemos visto es que el 80% de la población no alcanza ni a financiar una pensión mínima con eso. Entonces, cualquier cosa que se haga va a ser mejor que eso. Entonces, la primera cosa que yo diría es que estamos en una transición y hay dos derechos adquiridos. Los derechos que significan los fondos de pensión acumulados por el individuo y las garantías que está dando el pilar solidario tanto para invalidez como para vejez. O sea, esas son las dos cosas que están precisas en el sistema actual y hay que ver cómo se van a modificar a futuro. Y después está qué se hace con el sistema actual. Yo puedo hablar un poco de la propuesta que yo estaba apoyando, más bien en lo que se puede llamar el programa de Paula Narváez, en el PSPPD, lo que sea que está ahora. Está bien complicado. Pero básicamente avanzar hacia un sistema mixto en la siguiente forma, que es lo que habíamos planteado con Claudia en el inicio en la Comisión Bravo. Yo creo que las cuentas individuales de alguna forma hay que seguirlas respetando porque son derechos adquiridos y es muy difícil cambiarlas, pero no van a dar una pensión superior a la que se va a ofrecer. Entonces no es malo eso, es una base, ¿ya? Pero no van a ser administradas por AFP, sino que van a ser recaudadas, administradas en la forma de cuenta y asignadas a gestores privados que no son AFP. Entonces ya se acaba la figura del AFP, es una gestora de inversiones que es una cosa muy especializada y que lo hacen relativamente bien, pero en forma muy cara, y con algunos criterios de inversión que puedan significar que inviertan más en el país en la medida que tengamos instrumentos que sean invertibles por los fondos de pensión. Y esa parte correspondería, ojalá, la propuesta que nosotros tuvimos con Claudia era solamente a la mitad de los ingresos de los afiliados hoy día.
y la otra iría en esa misma forma, pero a un fondo común. Pero tal como está diseñada la discusión hoy día, lo que es permisible es que el 10% sigue en una cuenta individual en ese estilo. Y después habría aportes del empleador y del trabajador, y del Estado, para esta función de suavizar el consumo de las personas en la etapa activa, y eso sí se puede administrar una cuenta de capitalización colectiva para complementar con subsidios cruzados lo que el otro no alcanza. Y básicamente haciendo subsidios cruzados mucho mayores para las mujeres y para las mujeres que tienen más vulnerabilidad. Y con eso uno incluye solidaridad en el sistema. Y además un pilar solidario que la mayoría de nosotros, y ahí entiendo que hay bastante consenso, pretendemos cambiarlo de lo que es el APS y la PBS hoy día a una pensión universal garantizada. Entonces tú tendrías, para ser muy esquemático en esta propuesta de la cual yo estoy hablando, es un primer pilar con una pensión universal para todos que le da un derecho a una vida digna hasta cierto nivel que hay que discutir, garantizado por el Estado. Después un componente de capitalización colectivo muy solidario, que es con aportes del Estado y el empleador, y la cuenta individual de endeudamiento obligatoria y voluntaria, pero administrada de forma totalmente distinta como lo hacen las FP. Y tú ahí usas entonces garantías del Estado, usas reparto, usas capitalización, usas beneficios definidos y usas contribuciones. El diseño de eso no es fácil, es una cosa técnica difícil de administrar. Y las promesas tampoco tienen que ser muy exageradas en el sentido que se va a lograr algo más allá de lo que realmente pueda ser financiable. Ya Claudia habló de los recursos que destina el Estado hoy día al sistema previsional, el cual incluyendo la Fuerza Armada está como en 4 y tanto % del producto. Eso fue en algún momento 6 puntos del producto cuando recién se hizo la transición, y uno podría tratar de volver a esas cifras, pero son discusiones que hay que tener con los expertos macroeconomistas. Ese es un poco el diseño que nosotros tenemos. Yo puedo sentarme a discutir con los técnicos de hardware, lo hemos hecho con Claudia, lo hemos hecho con el mismo grupo Nomás FP, y claramente uno puede llegar a cierto consenso en la medida que discute en forma aterrizada el tema. En términos generales, sí, es que en términos generales en términos generales lo que usted nos contó no se diferencia mucho de lo que plantea la Fundación Sol. O sea, la pensión universal en la base, una capitalización colectiva en el medio y un ahorro individual que puede ser voluntario u obligatorio. Es lo que yo escuché alguna vez de la Fundación Sol. No se distingue mucho. Yo creo que las cosas más técnicas son... No sé qué piensas tú, Claudia, al respecto. Dele, perdón. No, yo creo que hay diferencias, pero es que es difícil explicar esa diferencia. Tienes 32 minutos. Claro. Primero quiero decir que no voy a hablar a nombre del comando de Gabriel Boric, ¿sí? Sino que como un poco alimentando un poco la discusión, porque todavía nosotros estamos en construcción de una propuesta de hecho. O sea, tenemos algunos ejes, como algunos contornos, digamos, generales, que tienen que ver con la propuesta que estaba en el programa de muchos, y con algunas modificaciones, y queríamos pensar en la transición también. Pero esa propuesta implica una base, ¿cierto? Una pensión básica universal, que podría estar indexada en un valor alrededor del salario mínimo. Si fuera el salario mínimo sería como 3,5% del PIB de gasto público total, pero a eso habría que restarle lo que ya gastamos en el sistema de pensión solidaria, que es como un 1% del PIB, ¿cierto? Y bueno, y eso es financiable porque además estamos todavía pagando la transición, cosa que se van a liberar esos recursos, etc. Y después de eso viene el componente de seguridad social, que son contribuciones obligatorias a un sistema público autónomo del Estado de seguridad social. Entonces, en cuanto a las contribuciones, hay que generar esas contribuciones van, ese componente requiere de una institucionalidad que hoy día nosotros no tenemos. Nosotros tenemos un Instituto de Previsión Social, pero ese depende del Estado, y en este momento está administrando solo el sistema de pensiones solidarias y el sistema antiguo.
Pero o habría que modificar esa institucionalidad para darle el sustento técnico que necesita para administrar el componente contributivo público, o se necesita crear una institucionalidad nueva, digamos, un consejo. Bueno, se había hablado de varios nombres, ¿cierto? Pero eso, necesita primero eso, es lo que quiero decir. Segundo, en el régimen uno se imagina contribuciones sociales obligatorias, ¿sí?, que van a corresponder a la contribución del trabajador, que hoy día es más o menos 12%, más una contribución del empleador, que el acuerdo hoy día básico es 6%, lo que daría una contribución total de 18%, más una contribución del Estado. Y eso forma recursos, eso genera recursos, obviamente, que esa institución pública tiene que administrar. Y el tema son cómo entregan los beneficios. Y entonces ahí hay distintas formas de hacerlo en los países en general. A mí personalmente me atrae mucho la forma que combina de alguna manera el esfuerzo individual con la solidaridad, que es esta noción de cuentas nacionales, ¿sí?, que ha resultado, tanto en Polonia, cuando terminaron con la FME, se movieron a un componente público con cuentas nacionales, en Suecia han transitado también y en otros países. El tema con eso es que es como si fueran unas cuentas de registro de las contribuciones de los trabajadores, pero tiene cierto carácter de solidaridad porque se genera una como especie de rentabilidad pública y además se subsidian los periodos de desempleo, se subsidian los periodos de inactividad laboral por cuidado de niños o enfermos y se usa la misma tabla, una tabla UNICEF de jubilación, entonces de edad de retiro, y por lo tanto hay también un tema de género importante, o sea, eso mejora muchísimo las pensiones de las mujeres en general y permite disminuir la brecha de género. Entonces, pero eso para mí me parece atractiva esa fórmula. Hay otras fórmulas que son más de beneficios definidos, y esas son un poco más exigentes en el sentido del gasto total. Entonces hay que ver primero bien qué es lo que realmente se puede financiar, básicamente. Y eso es el componente de seguridad social. Y luego un componente adicional de ahorro individual voluntario. También hay países, en el mismo caso de Polonia y Suecia, que tienen también anexos de ahorro individual, como el de las AFP, por ejemplo, pero son pequeños. Entonces, una pequeña contribución de 2,3%, 2,5%, va a una cuenta de ahorro individual, pero es como básicamente un apéndice es como la gente ve los APB hoy día, ¿no? Una cosa así, uno lo ve como una ayuda, así que tienen la suerte de que te alcance para poder ahorrar, digamos. Voy a decir... A mí otra cosa que me atrae de la fórmula de cuentas nacionales es que también se suma la pensión básica universal y no necesita, para acceder a ella, no necesitas haber cotizado un mínimo de años. Perfecto. Y eso es importante porque los beneficios definidos en general, los sistemas de beneficios definidos en general exigen un mínimo de años cotizados, 15 o 20, dependiendo de la tabla. Entonces, lo hace así para poder incentivar también la contribución, ¿no? Claro. En cambio, el de cuentas nacionales no necesita tener un mínimo año y tienes una pensión que va creciendo en la medida que tus años cotizados van creciendo, pero de 0 a mucho, digamos. Y lo otro que uno puede incluir ahí son beneficios definidos, pero en el intervalo, o sea, que hay un mínimo y un máximo en el sistema. Cosa que haya algunas seguridades también, porque esa es la gracia de los beneficios definidos también, es que entrega certezas a las personas, digamos.
Hassan. Voy a decir una cosa bien brutal. Y me van a perdonar que eso de técnico no tenía absolutamente nada, pero después de escuchar a Claudia y a András, yo estoy de acuerdo con Daniel que realmente estamos conversando dentro de un campo donde hay ciertos consensos, ¿ya? Todas las propuestas, y yo he conversado también con el equipo de Hadwe, hemos conversado mucho con Claudia acerca del sistema de pensiones y el equipo de Boric, y se nota, leí la propuesta de Paula Narváez, hay ciertas cosas que se repiten. Todas las campañas presidenciales han dicho que ven en el tema sueco, como el modelo que tienen, como un ejemplar muy interesante. Lo han dicho todos. El tema de la cuenta nocional, para los que nos están escuchando, no es nacional, eso es nocional con O, ¿cierto? Porque estamos hablando de una cuenta. Sí, sí, creo que no se entiende mucho el concepto de cuenta nocional, así que tratamos de nunca usarlo porque confunde. Pero todo el mundo está realmente hablando de eso, que es el punto que la cuenta está ahí, pero esa cuenta no es como la cuenta de las AFP, porque al final ese dinero no está en una cuenta, sino que se calcula por un sistema total. Entonces, una cuenta individual para un sistema colectivo. Esa es la forma más simple que puedo decir. Y en eso el detalle técnico de los distintos grupos cambian. Entonces, dentro de esos tres pilares, ¿cierto? La pensión universal, la parte individual, la parte colectiva, hay distintos niveles. ¿Cuál pilar es más importante? Y yo creo que eso es más o menos donde se está debatiendo. Pero estamos teniendo, creo, siendo optimista, la misma conversación. Perfecto. Bien, voy a leerles algunos comentarios de la gente, justamente porque Claudia decía, y András también, ojalá pudiésemos saber hacia dónde quiere y que justamente la Convención Constitucional nos dé esas luces, ¿no? En YouTube, Anilú dice, acabo de jubilar y me intriga mi futuro como tal. ¿Qué me espera? Marcos Montaña dice, András Seco. Jorge Poblete, a todos quienes se oponen a un retiro de las AFP, les pregunto, ¿qué hacer si el gobierno no ayuda a nadie? Rosangel Vargas, totalmente de acuerdo, es una campaña del terror. Y Jorge Poblete insiste y dice, de acuerdo en que es una campaña del terror, pero hay que hablar de qué ayuda se le puede dar a la gente. Josefa Bastías, falta seguridad social. En Facebook, Marcelo Arroyo dice, siempre me dijeron que el dinero que está en las AFP son mis ahorros para mi jubilación. Los políticos y las compañías de seguros comenzaron a tirar las manos y ahora todos tienen ideas. ¿Por qué no hacen un plebiscito mejor? A ver, ¿cómo se habría tirado las manos? Eso es que nos desplaye, porque no veo que haya alguien que haya tirado Marcelo, las manos. Expláyate en eso entonces. Sí, porque o sea, las compañías de seguro administran algo y te lo entregan y hacen un contrato contigo, y los políticos no han tocado eso. Yo creo que se refiere justamente a lo que tiene que ver con que administran ese... La administración. Mira, la única vez... Pero para terminar, en YouTube Ricardo Alfaro dice, los que estamos pensionados por AFP, ¿qué pasa con un futuro cambio de sistema? ¿Tendremos la posibilidad de pasar a un sistema nuevo y tener mejores pensiones? Mira qué buena pregunta. Y JS Gumucio dice en Twitter, no existen derechos adquiridos. Sobre régimen de inversión de ahorros en AFP se ha cambiado 1000 veces. Sobre gestión, no estamos casados con las AFP. C, lo acumulado hay que destinarlo a pensiones y empalmarlo con sistema nuevo. Y eso, sí, la única vez que en Chile, no sé si la única, pero una de las últimas veces que alguien expropió plata de la gente fue el gobierno militar. ¿A través de qué? Cuando usó la plata de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo y el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, las cajas de ahorro y préstamo, usó esas platas y nunca las devolvió. ¿Ustedes sabían eso? Se dictó una ley, la 18.900, en que el presidente de la República tenía que aprobar una cuenta general de sistema y así empezar la devolución de ese dinero. Van 30 años y ningún presidente ha aprobado la cuenta general de sistema. Es obvio, tiene que devolver una inmensa cantidad de plata a gente de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Nunca lo van a hacer, aunque hay sendos fallos de las Cortes Supremas que dicen que hay una omisión inexcusable del Estado, hay falta de servicio. No lo han hecho los presidentes, no lo van a hacer. ¿Tú sabías que en la dictadura se usó la plata de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo y nunca se devolvió? Y era plata de la gente. O sea, si estamos hablando de expropiar dinero, lo único que hicieron eso fue la dictadura, la derecha. Claro. Ellos lo hicieron y nunca la devolvieron. O sea, que empiecen ahora que nosotros queremos nacionalizar o expropiar plata que es de la gente. No, eso no va a pasar.
pero sí lo hizo la gente derecha, que no se olviden de eso. Me parece bien Ya, que no pero lo olvidemos. volviendo entonces al futuro, porque Perdón, es cierto fue- que hay todo un tema de campaña de terror y todo el lenguaje de expropiación y nacionalización es un puro volador de luces para confundir la conversación. Pero yo insisto en que estamos más o menos en el mismo campo todos los que estamos viendo este problema con altura de mira, en términos de que estamos, yo creo, en un tema de ver los pesos precisos de los distintos pilares, más que tener visiones radicalmente distintas acerca de cómo debe ser el sistema del futuro. La pregunta sobre qué pasa con los ya pensionados encuentro interesante. Como eso ya, si vamos a cambiar el sistema en régimen, va a ser complicado. Sí, es interesante y es algo que hay que pensar en las propuestas. Yo creo que hay todavía ese diseño de transición tiene que llevar como pensar en el régimen, como yo hablé recién, pero también pensar en los actuales jubilados. Yo creo que lo más simple ahí es empezar con la pensión básica universal, que yo creo que va a ser un gran apoyo en cualquier minuto, digamos, O día sea, que o nadie, mañana. que nadie siempre va- quedara con una pensión bajo esa pensión universal de la que estamos hablando, digamos. Es más que eso, es que a todo el mundo llegue, Esa pensión. es un piso. Que a todo el mundo llegue, es como una renta básica universal, pero a la Claro, vejez. perfecto. Entonces, Ya. todo lo van a Entonces, recibir todo en adición a lo otro. Con el cumplimiento de cierta edad nomás. Ok. Exacto, todo ciudadano mayor de 65 años recibe una base y sobre eso se suman entonces lo otro, y lo otro es va a ser, incluso para la gran mayoría de los chilenos va a ser mucho menor que esa base, ¿sí? Entonces eso ayuda muchísimo, y después y eso le va a llegar entonces a los actuales jubilados precisamente. Y después el tema de la transición, yo creo que pasa por darle la oportunidad de complementar las actuales pensiones, digamos, de alguna manera, con alguna fórmula. Incluso la misma fórmula de cuenta nacional puede servir, porque básicamente ellos también, ya sea si se jubilaron por retiro programado o renta vitalicia, tenemos su historia previsional y podemos de alguna forma entregar como una ¿Subsidio pensión cruzado? complementaria a la que sí, en ese nueva sería, como yo creo, una pensión complementaria a la que ya tienen, ¿sí? Porque ¿András? no los podemos sacar del actual esquema de jubilación. Lo que sí se puede hacer con una nueva institucionalidad es traspasar la administración de esos esa- fondos. Claro. de esas personas, digamos. Actualmente ¿sí? el pilar solidario es focalizado y András habló de hacerlo universal, que es parte de eso, es comienzo de propuesta, ¿cierto, András? ¿Puedo opinar un poquito? Sí. Mira, yo creo honestamente que coincido con que estamos mucho más en acuerdo con los desacuerdos que trata de decir Claudia. Por mucho que uno esté institucional y todo, estamos mucho más de acuerdo, y esta es una política de Estado que vamos a tener que llegar a un acuerdo. Entonces no es algo que va un partido a decir, esto es como se hace, va a haber que basarse en los marcos normativos que Stingo y sus otros constituyentes nos van a dar, que ojalá se incorporen los principios de la seguridad social, de la universalidad, la solidaridad, la suficiencia de las pensiones, etcétera, que eso está todo incluido, y que sobre esa base construyamos. Mira, déjame hacer algunos comentarios. Cuentas nacionales surgieron por un propósito muy particular en Latvia, en Italia y en Suecia inicialmente, que era cuando producto del envejecimiento de la población y que los sistemas de reparto están en los parámetros, políticamente es muy difícil ajustar parámetros. Entonces lo que se decidió es no abandonemos el sistema de reparto, porque las instituciones internacionales en ese entonces decían tienen que hacer el modelo chileno, o sea, capitalización individual, y ningún país europeo ni ningún país lo hizo, sino que lo más que se acercaron es a estas cuentas nacionales. ¿Y qué significa eso? Es que antes los sistemas de reparto lo que tenían era un sistema de beneficio definido. Y el sistema de cuentas nacionales lo que hace es al sistema de reparto incorporarle las contribuciones definidas. Pero como bien decía Sam, que no hay plata aquí, que no hay un registro, no hay una cuota que se va capitalizando, uno tiene que decir, bueno, pero ¿qué es lo que me van a contabilizar como cuota, como para contribución
definida. Y ahí es donde surgió esta noción de cuenta nacional, decir, mire, usted aportó 10, esos 10 se va a ir capitalizando. Como no hay un mercado financiero donde pongamos esos 10, eso va a ser basado en el crecimiento de los salarios reales o en el que buscan un indicador de rendimiento que sea capaz de ir haciendo crecer eso. Y sobre esa base, una vez que usted llegue a la edad de jubilación, vamos a poder determinarle también recién. No hay un beneficio definido como antes, sino que vamos a determinarle recién cuánto más. Y ahí usted toma la decisión si sigue jubilando un poquito más o un poquito menos. Es tratar de incorporar, ese fue el origen de las cuentas nacionales. No habla de subsidios cruzados, no está hablando necesariamente de una cuenta nacional en ese sentido, sino que se está hablando de poder decir, mire, si hay alguien que merece ser compensado por su rol en la sociedad, como el caso de las mujeres o cualquiera que está haciendo tareas de cuidado, claro, por la vulnerabilidad que ha tenido, entonces desde el pozo común que hay, además de lo que él aportó, se le beneficia con un adicional. ¿Ah? Y ahí a eso también hay que llevar un registro. Eso es la base de qué, eso es la base del género, de lo que aportó, del trabajo en el lugar. Y esa cuenta es valorada de cierta forma y se le asigna un subsidio cruzado desde el pozo común hacia ello para ir compensando. Ahora, ese es un tema que yo quería aclarar, y yo creo que uno empieza a discutir lo que son los conceptos de fondo, vamos a estar muy de acuerdo en muchas cosas. Y el segundo es esta noción, ahí se me fue ahora en la cabeza lo que estábamos hablando, hay dos temas fundamentales en Chile, que fueron las preguntas que nos hicieron los auditores. Mejorar las pensiones hoy día y cambiar el sistema. Obviamente yo creo que la primera prioridad es mejorar las pensiones hoy día. Yo estuve en la comisión, y junto con Claudio también en un comienzo, en las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados, después estuve en la de senadores, de parar lo que está haciendo el gobierno actual, que era consolidar el sistema, engañándolo de distintas formas. Y para eso lo que se hizo es básicamente contener cualquier crecimiento de las cuentas individuales. Las cuentas individuales obligatorias por lo menos hay que mantenerlas no más allá de este 10% que se está asignando. Y dejar algún complemento, pero sobre todo hacer contribuciones para un sistema más solidario. Entonces, la forma hoy día las pensiones, es como bien decía Claudia, es universalizando la pensión. Fíjate tú, hoy día la clase media se queja que no recibe nada porque primero no está en el 60% de los hogares más pobres y por ende del pilar solidario no recibe nada. Si es que recibiera algo, no recibe una PBS, sino que recibe una APS. Y ese APS se va reduciendo a la medida que ahorró. Entonces cada vez, con la lógica actual, recibe menos. Entonces, si nosotros hacemos una pensión universal, ¿qué va a pasar? Que el que hoy día está recibiendo la PBS no va a recibir mucho más, pero la clase media sí va a recibir mucho más, porque de lo que es la PBS ahora va a recibir la PBS, no sé si me entiende. Eso es la respuesta a todas las preguntas que nos están llegando. Los que tienen renta vitalicia, sí, los que ya están jubilados, van a recibir esto. Exacto. Eso es lo que está diciendo. Ahora espérate, ¿cuánto van a recibir? Es una cosa que sí, claro. ¿Cómo van a hacer las finanzas públicas? Mira, ¿cómo van a hacer unos hablan de pobreza, otros hablan de ojalá sea al nivel del salario mínimo. Exacto. Pero llegar a un 3,5 del PIB, como dijo Claudia, es algo que hay que discutir con los macroeconomistas, si hacer viable, cuándo, cuánto. Entonces, yo creo que no debiéramos hacer promesas acá, sino decir la lógica con la cual uno puede actuar, y las promesas las vamos a ver cuando tengamos el poder y la mano. Y eso quedó súper claro hoy día. Yo creo que esos mínimos comunes quedaron súper claros, que sería como la hoja de ruta, digamos, para hacer un cambio hacia un sistema de seguridad social real, que exista de verdadera seguridad social en nuestro país. Vamos a tener que invitarlos de nuevo porque estuvo muy bueno el panel. Aprendí mucho, Claudia y András, así que aprendí vendrán de nuevo, espero. Sí, aprendí de todo, hasta de lenguaje. Así que le agradezco mucho y había muchas preguntas más que nos quedaron en el tintero. Por ejemplo, preguntaban si podríamos disminuir lo que el Estado le entrega a las Fuerzas Armadas. Hay muchas fórmulas que me imagino que tendrán que ir discutiéndose paso a paso en esta discusión que es de larga data, pero que sí había alguien que ponía ahí pensiones, la madre de todas las batallas, y yo creo también que es pero yo creo que las pensiones es como y el agua. Sí, pero es algo que llevamos muchos años conversándolo, ¿no? Oye, yo quiero decir algo políticamente incorrecto. Yo sé que estamos en periodo de
en periodo electoral y cada uno está a su candidatura. Pero esto que estamos discutiendo es una política de Estado y aquí tenemos que llegar a acuerdos. Yo ya lo discutí una vez con Claudia en la oportunidad de la comisión. Aquí estamos en una pelea de fondo y tenemos que estar unidos para ver la construcción de un buen Chiquillos, sistema de tengo que cerrar el programa o nos van a cortar. Así que un abrazo a ambos. Claudia, Andras, muchas gracias. Chao. Que estén muy bien.